En este tercer domingo de Cuaresma leemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Es un evangelio que podemos titular La purificación de Jesús y el templo nuevo. Este evangelio retoma la semana en la cual Jesús viaja de Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Recordemos que el Evangelio según San Juan presenta muy temprano en su obra, en el capítulo 2, al grupo de los judíos, como aquellos con quienes Jesús entra en controversia. Es decir, el Evangelio según San Juan caracteriza a los que serán el grupo contrario a Jesús, con el que tendrá dificultades y desacuerdos. Por ello, al referirse a los judíos, no nos referimos al pueblo hebreo, sino a aquellos que rechazan a Jesús. Es cierto que estos judíos no son un grupo homogéneo, porque en el Evangelio encontramos a otro grupo de judíos que se mostraban contrarios a Jesús, pero por temor a las autoridades religiosas. Ahora bien, otro detalle para entender el Evangelio de este domingo es que los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, en estos evangelios Jesús realiza milagros o prodigios. En el Evangelio según San Juan, Jesús realiza signos, es decir, los signos señalan o indican algo que va más allá de lo que la simple acción representa. Estos signos pretenden revelar algo mucho más grande y profundo de la simple acción. Desde esta óptica debemos leer e interpretar este Evangelio, en el cual Jesús se muestra de forma clara y contundente, contrario a las decisiones y acciones de los líderes religiosos que han convertido en un mercado la casa de oración. Algunos estudiosos del siglo I coinciden en que en esta época, con la autorización de las autoridades religiosas, los cambistas y los mercaderes que estaban en las afueras del templo aumentaban el precio de los animales o de las ofrendas que se hacían en el templo y en cierto sentido generaban un proceso de corrupción. La acción de Jesús viene en esta línea. Representa también a un buen grupo de personas que no estaban de acuerdo con estas disposiciones de sus autoridades. Pero no podemos quedarnos simplemente con esta interpretación, porque siendo coherentes con la forma en que el Evangelio de San Juan presenta los signos, vemos que Jesús va más allá incluso de la estructura física del templo y se refiere a su propia muerte y resurrección. Ya no es el templo físico, es su propia muerte y resurrección, su propia historia. En cierto sentido, está exigiendo en el templo que se limpie y que se purifique, pero esto es una anticipación de su obra redentora. Morir al pecado y resucitar en gracia. Esto es cambiar nuestras vidas, de pasar de actitudes destructoras y perversas para resucitar a una vida nueva.